Bien, eso con Thomson. Thomson era el profesor de Rutherford, que vamos a ver ahora, y Rutherford quedó con la tarea porque Thomson no pudo establecer la masa del electrón y, bueno, faltaban ciertas cosas también, ¿ya? Entonces Profe, Rutherford ¿lo va puedo con todo interrumpir su... un poco? Dígame. Sí, puede mostrar para la clase lo que quedó, que mostró las diapositivas, para que se pueda quedar grabado también. Ah, módulo Por que favor. vimos anteriormente. Sí, para que quede la clase grabada y pueda tomar notas. Ya, Gracias. de nada. Bueno, aquí habíamos visto, ¿cierto?, de dónde venía el átomo con Demócrito, que significaba el sin, el A es sin, tomo división, y Demócrito se preguntó esto de qué pasaba si pico, 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 y divido, divido, divido cada vez más algo, y ahí llegó el átomo, ¿ya? No es importante fechas ni nada de eso, ya eso es importante. Es importante sí que sepan como de dónde vienen, luego vienen, ¿cierto? John Dalton con la teoría atómica, en donde establece tres postulados que estábamos viendo. Ahí está el primero, establece también esto de lo indivisible del átomo, que no puede ser creado ni destruido de la nada, o sea, no se puede crear ni destruir un átomo. Establece que átomos de diferentes elementos son totalmente diferentes, o sea, tienen masa diferente, magnitud diferente, y se dan cuenta que cada átomo es más grande, otro más pequeño. Em, y átomos de igual elemento son iguales, ya misma masa, mismo tamaño, etcétera. Acá establece que al unirse estos átomos y formar un compuesto en particular, lo hacen siempre en la misma proporción, siendo el mismo compuesto. Yo les ponía el ejemplo del agua, siempre va a ser dos hidrógenos y un oxígeno, y siempre van a ser los mismos elementos. No puede ser CO2, por ejemplo, ni tampoco puede ser HO porque ya se pierde la proporción, y H2O2 tampoco porque se pierde esa proporción, y ya no es agua, cambia el compuesto. ¿Ya? Y luego vimos Thomson, este modelo de budín de pasas, que Thomson es importante que sepan que él es como quien descubre el electrón, quien habla de los primeros del electrón, es el primer modelo atómico, ya que Dalton establece una teoría atómica. No logra descubrir protones, neutrones, nada de eso. Vimos el experimento también de estos rayos catódicos que lanzaba un haz de luz, un haz de electrones, y cuando se interfería con un campo negativo se alejaba, y cuando se interfería con un campo positivo se acercaba hacia ese campo positivo, y de ahí se logró descubrir que estos rayos catódicos eran electrones, eran negativos, y él los denomina como electrones y que se encuentran en el átomo, ¿ya? Em, y no logra descubrir la masa ni la carga, y eso es lo que se viene a encargar Rutherford, ya porque Rutherford era el alumno, el estudiante, el discípulo de Thomson, y él con mucho entusiasmo viene a tratar de ayudar al experimento del profe, a tratar de, digamos, de seguirlo, de seguir aportando, y la verdad es que se encuentra con algo totalmente distinto, ¿ya? Rutherford esperaba que estas partículas, em, hay una, bueno, después se las muestro, hay una carta, varias cosas donde Rutherford es como una carta donde él escribe lo impresionante que fue el experimento, porque él esperaba una cosa y sucedió lo contrario, ¿ya? O sea, él en este experimento pone esta laminita de oro, y acá pone, ¿cierto?, como un tipo de detector de partículas, que para ver hacia dónde, qué pasaba con las partículas que él estaba lanzando aquí, ¿ya? Estas partículas que él lanzó eran partículas positivas, ¿ya? Eran partículas alfa, y las lanzaba contra esta lámina de oro. Entonces habían dos posibilidades: las partículas atraviesan la lámina de oro, las partículas rebotan la lámina de oro. ¿Y qué resultó? Que muchas partículas la atravesaron,
otras partículas se desviaron y otras partículas rebotaron de la lámina de oro. ¿Ya? Entonces él no se esperaba eso. ¿Ya? Siguiendo la lógica de su profesor de que el átomo es macizo, ¿cierto? Es una esfera con núcleos y con electrones incrustados, ¿cierto? Él no se esperaba eso. Entonces, dice que en 1911 utilizó partículas alfa para estudiar los átomos. Apuntó un rayo de partículas alfa, una lámina muy delgada de papel de oro. Fuera de la lámina colocó una pantalla de material que brillaba cuando las partículas alfa la golpeaban. Rutherford establece este modelo atómico, que es el modelo planetario, porque se establece como la órbita de los planetas alrededor del Sol. Con base en sus resultados, Rutherford concluyó que toda la carga positiva de un átomo se concentra en un área céntrica pequeña. Llamó a esta área el núcleo, el primer modelo nuclear. Eso es importante. Rutherford descubrió más tarde que el núcleo contiene partículas cargadas positivamente, que los denomina los protones. Y todo eso se lo dio cuenta gracias a este experimento. ¿Por qué? Porque era lanzar estas partículas alfa, si las partículas atravesaron la laminita de oro, eso quiere decir que el átomo era en su mayor parte vacío. O sea, el átomo no es macizo, es vacío en su mayor parte. Y en su minoría es macizo y positivo. ¿Por qué? Porque estas partículas que iban positivas rebotaban. O sea, quiere decir que chocó con algo o se acercó a algo positivo y como positivo con positivo se repele, se devolvía. Obviamente no en la misma dirección, pero quizás se repelía. Otras que pasaban muy cerca quizás se desviaban y otras que pasaban muy lejos pasaban de largo nomás, ¿ya? Entonces él ahí se dio cuenta que el átomo era en su mayor parte vacío y que existía una parte del átomo muy, muy diminuta que estaba cargada positivamente y que cuando las partículas alfa se acercaban a ese centro, a ese núcleo, se desviaban y si pasaban muy cerca o ya muy prácticamente iban a chocar con el núcleo, se rebotaban, ¿cierto? Y salían hacia el otro lado de la lámina. Ya, entonces ahí, gracias a este experimento en donde, insisto, él se dio cuenta que era el átomo en su mayor parte vacío y él descubrió el núcleo y dijo que era positivo, es por estas partículas alfas que son positivas y que la mayoría atravesó la lámina y otra minoría se desvió y otra muy, muy, muy minoría prácticamente rebotó. Ya, es decir, no logró pasar la lámina, sino que rebotó la lámina. Entonces él ahí establece, ¿cierto?, el protón, que establece también que está en el núcleo, establece el núcleo, el primer modelo atómico nuclear, y bueno, se le cae todo el modelo de su profesor Thomson que él quizás quería comprobar y seguir aportando, ya que ya no se habla de un modelo macizo, un modelo que no es vacío, sino que se empieza a hablar de un modelo vacío, se empieza a hablar también de un núcleo diminuto que antiguamente con Thomson no existía, ¿ya? Esos son los cambios que se establecen con Rutherford, ahí está su modelo atómico. Y bueno, Rutherford también dentro de sus cálculos de masa, él calculando la masa que tenía, no le daba. O sea, él decía, un átomo pesa tanto, tengo los protones, tengo los neutrones, y no me da la masa que pesa el átomo. O sea, hay algo más en el átomo que no estamos viendo. Pero él además dijo, y ese algo que no estamos viendo y que tiene masa, tiene que ser neutro, porque si no es neutro, me desequilibra el equilibrio entre las cargas negativa y positiva del electrón y del protón.
Era como que ya estaba perfecto en carga, o sea, ya estaba eléctricamente neutro el átomo, porque claro, tenía que ser cierta parte negativa y cierta parte positiva para que se neutralicen y quede sin carga. Estaba lista esa parte, pero en masa faltaba algo, faltaba masa. Entonces él dice, hay algo que no estamos viendo, que no estoy viendo, que tiene masa, pero tiene que ser neutro, porque si no es neutro, el átomo ya no es neutro, porque si fuese positivo, el átomo quedaría positivo. Si fuese negativo, el átomo quedaría más negativo. Y los átomos no son ni positivos ni negativos, son neutros. Entonces él ahí dice que existe una partícula X, que no la nombra, que tiene que ser positiva, que tiene masa, y que posteriormente la descubre James Chadwick, quien descubre los neutrones y los propone en 1932. Ya, o sea, no es algo tan lejano, ¿eh? 1932 no es algo tan lejos. Bien, luego del modelo atómico de Rutherford, voy a ver si es que tienen alguna duda. Ya, creo que no hay mayor duda. Oye, aquí. Bien, vamos con Bohr. Antes de ir con nuestro querido Bohr, vamos a ver más o menos cómo se ve atómicamente el modelo de Rutherford, para que quizás lo entiendan un poquito mejor. Ya, entonces, acá me ven la pantalla primero de esto, Sí, profe. Ya, y ven el puntero, esta flechita. Sí se ve. Ya, esta es la lámina de oro. Ya acá alrededor estaba la pantalla detectora. Esta es la lámina de oro. Aquí se hizo un zoom para ver los átomos. Ya ahí diminuto está el núcleo y alrededor están los electrones. Acá yo voy a encender esto y voy a empezar a tirar las partículas alfa. Y miren lo que pasa con las partículas alfa. Si se dan cuenta, la gran mayoría pasa. Otra se desvía. Y otras muy poquitas chocan con el núcleo o pasan muy cerca y rebotan, como esa. ¿Cierto? Entonces, aquí ustedes se dan cuenta por qué unas, unas muchas pasaban y otras se desviaban. ¿Ya? Vamos a ver, ahí también se ve quizás más claro. Miren cómo unas se desvían, otras pasan completamente y otras chocan directamente. Esta probablemente vaya a chocar aquí, esta se desvió, ¿cierto? Vamos viendo, esa se desvió para allá, ¿cierto? Y así. Y unas muy poquitas rebotan completamente. Todavía no logro encontrar una que rebote. Ahí está, bueno, se desvió mucho. Esta también se desvió harto. Ya, quizás. ¿Ven cómo se desvían cuando chocan o se acercan mucho al núcleo? Y se desvían harto. Ahí esa rebotó, ahí esa se devolvió. Y bueno, ahí pasó de nuevo. Ahí se desvió. Ya, y así. Ahí yo le puse más protones para que se desvíe, tenga más carga positiva y se desvíe más, pero es increíble. Bueno, y así se ve atómicamente en el modelo de Rutherford. Bueno, aquí está el supuesto modelo de Budín de Pasa, que bueno, ya sabemos que no es lo que pasó, ¿ya? No sé si se logra entender un poquito mejor este modelo y cómo se logró establecer que este átomo era
era en su mayor parte vacío. ¿Sí? Maravilloso. Entonces vamos con Bohr. Bohr ya es un modelo un poco más mecano-cuántico. Bohr propone este modelo atómico según el cual los electrones giran alrededor del núcleo, al igual que con Rutherford, pero en unos niveles bien definidos. Ya existen niveles acá, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, y más niveles. Y este caballero Bohr propone que en estos niveles están girando los electrones de una forma bien definida, a no ser que reciban o acepten energía, ¿ya? Bohr supuso que el átomo solo puede tener ciertos niveles de energía definidos. Bohr establece así que los electrones solo pueden girar en ciertas órbitas de radios determinados, ¿ya? Entonces, según Bohr, bueno, aquí está un electrón, ¿cierto? Este electrón gira por esta órbita, gira, y cuando este electrón quiere cambiarse de nivel, ya sea al nivel 3 o al nivel 2, tiene que suceder algo. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que aceptar, recibir o emitir energía. Y esa energía es emitida o recibida en forma de fotones. ¿Ya? Y ustedes en física van a ver, si es que ya no vieron, que los fotones son parte fundamental de la luz. ¿Ya? Son como paquetitos de luz. Entonces, cuando el electrón, por ejemplo, baja a un nivel más bajo, al 2, o sea, al 1 en este caso, tiene que emitir energía, emite un fotón, emite fotones. En cambio, si el electrón está aquí y quiere subir al 3, tiene que venir alguien y tiene que recibir energía, tiene que aceptar energía. ¿Ya? Entonces, para que este electrón se mueva de un nivel a otro nivel, tienen que o echar energía hacia afuera, si es que quiere irse a un nivel más bajo, o bien aceptar energía de afuera, ¿ya? O sea, tener más energía para poder saltar hasta acá. ¿Se entiende eso? Acuérdense, chiquillos y chiquillas, que cualquier duda que exista, por favor, háganla. ¿Se entiende, sí o no? Sí, no, no sé, capaz. Ya. Entonces eso, gracias a Samira, creo que me contestó. Es eso en cuanto al movimiento de los electrones desde una órbita a otra, ¿ya? Entonces estas órbitas son como estos niveles, estos circulitos, estas son las órbitas, ¿ya? Estas órbitas son estacionarias, en ellas el electrón no emite energía, es decir, si el electrón sigue en esa órbita no va a emitir energía. En cambio, si se cambia, va a emitir o va a aceptar, depende de si baja de nivel o sube de nivel. La energía cinética del electrón equilibra exactamente la atracción electrostática entre las cargas opuestas del núcleo y el electrón. Es decir, la energía cinética, la energía del movimiento del electrón, hace que no sea atraído por el núcleo, ¿ya? Hace que no exista ahí una fuerza de atracción mayor hacia el núcleo. El electrón solo puede tomar así los valores de energía correspondientes a estas órbitas. Los saltos de los electrones desde niveles de mayor energía a otros de menor energía o viceversa suponen respectivamente una emisión o una absorción de energía electromagnética, que son los fotones de luz. ¿Ya? Entonces, cuando un electrón pasa de un nivel de mayor energía a uno de menor energía, va a emitir fotones, ¿ya? Porque necesita bajar su energía de mayor energía a menor energía, emite este fotón. Necesita bajar energía. Si va uno de menor energía a uno de mayor energía, es
Es decir, si va de uno de menor energía a uno de mayor energía, tiene que aceptar esta luz, aceptar energía, ¿ya? Sin embargo, el modelo atómico de Bohr también tuvo que ser abandonado al no poder explicar los espectros de átomos más complejos. El átomo de Bohr, este modelo de Bohr se establecía más que nada el modelo atómico del hidrógeno, ya del H. La idea de que los electrones se muevan alrededor del núcleo en órbitas bien definidas tuvo que ser desechada, perdón. Las nuevas ideas sobre el átomo están basadas en la mecánica cuántica, que el propio Bohr contribuyó a desarrollar. O sea, este es un modelo aún así mecánico cuántico, y él ayuda también en realidad todos los científicos anteriores a este avance científico y posteriormente a este modelo mecano cuántico, que no se ve actualmente para la PAES, que es un modelo mucho más complejo. Bien, ahora vamos a ver el ADN atómico, que es esta esencia del átomo. Los átomos tienen cierta esencia, cierto como código propio, y eso vamos a estar viendo. No sé si tienen alguna duda con los modelos atómicos. Todo claro, profe. Maravilloso. Entonces, el átomo, nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto, tiene electrones, protones y neutrones. Se establece que los electrones están afuera, en las órbitas u orbitales. Las órbitas son estas bien definidas. Los orbitales, cuando ya se habla de un modelo mecánico cuántico bien difícil, que es una zona de probabilidad de encontrar electrones. Entonces, esto es un orbital. Y aquí está lleno de puntitos, ¿cierto? Y donde hay más puntitos, es mayor probable de encontrar electrones. ¿Por qué? Porque los electrones son tan pequeños y van a velocidades tan grandes que no los podemos determinar que están en un solo lado. No puedo decir que el electrón está ahí. No puedo determinar dónde está un electrón, ¿ya? Porque puede estar en muchas partes, ¿ya? Entonces, se establece esto como probabilidad de encontrar electrones, ¿ya? Los electrones no están en una órbita así bien definida actualmente, en el modelo actual, sino que están en un orbital, en una probabilidad de encontrarlo. Y ahí puede estar en toda esta zona. Antes se establecía que está sí o sí ahí, por ejemplo, ahora no. Pero en este modelo, por ejemplo, los electrones siempre van a estar, bueno, no en el núcleo, sino que en esta como nube electrónica, que es como esto que está acá, donde están las órbitas y donde están girando los electrones, en esta nube electrónica, y en el núcleo están los protones y los neutrones. Entonces, nosotros en la tabla periódica escribimos el átomo y los elementos de esta forma. El X, que vendría siendo el símbolo del elemento, por ejemplo, el H. El A, que es su número másico. Acá. El número másico es la masa, de partida es la masa del átomo, ¿ya? En UMA, y si uno lo pasa a gramos, un mol de átomos. Y también es el número de protones más el número de neutrones. ¿Ya? Es decir, si un átomo tiene 6 protones y 6 neutrones, su masa o su número másico va a ser 12. Si un átomo tiene un protón y 2 neutrones, su número másico va a ser 3. ¿Ya? Entonces, su número másico, protones más neutrones. ¿Ya? Yo me lo aprendí en su tiempo como más el número más grande. El número másico siempre va a ser el número más grande entre estos dos. ¿Por qué? Porque el número atómico es solo el número de los protones. Es solo la cantidad de protones que hay en el núcleo. El número másico son los protones más los neutrones. Entonces, sabiendo esto, que el número másico son los protones y los neutrones, y el número atómico son solo los protones, ¿cómo yo sé en un átomo, por ejemplo,
X, 7 y 10, suponte tú. No, perdón. 10 y 4. ¿Cómo yo sé los neutrones que tiene este átomo? ¿Cómo yo sé los neutrones que tiene ese átomo X? Ese átomo supuesto. Exacto. Resto el número másico y el número atómico. ¿Por qué? Porque si yo resto el número másico, estoy restando protones más neutrones menos el número atómico, protones. Entonces los protones se van y me quedan los neutrones. ¿Sí? Si número másico es protón más neutrón y número atómico es solo protón, al número másico le resto los protones y me dan los neutrones. Es decir, al 10 le resto 4 y me dan los neutrones que son 6, en este caso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Ya cualquier cosa me interrumpe. Aquí yo les puse esta fórmula, ¿cierto? Que el número másico que se representa nada son los neutrones más los protones. Los protones van a ser igual al número másico y van a ser igual a los electrones solo en átomos neutros. Vamos a ver que existen átomos que no son neutros, ya que son iones. Y ahí vienen los iones. Los átomos que no son neutros son iones. Entonces, si un átomo es neutro, a todo esto aquí faltó algo. Acá arribita de repente sale otra cosa. Y este, que va a ser un número, va a ser la carga. ¿Ya? Puede ser más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Sí, ¿ya? Que es la carga, ¿ya? Entonces, eso. Vamos viendo aquí. Quiero ver algo antes de esto. Ya no está aquí. Lo voy a tener que escribir. Entonces, si nosotros tenemos... dejen buscar un buen ejemplo, a ver. Ya, a ver, por ejemplo, ya carbono, está extremadamente grueso esto. Ahí sí. Carbono 12 y 6. Ya, yo quiero que a este átomo, a este carbono, me calcule los protones, los neutrones y los electrones, sabiendo que está neutro. Cuando no está neutro, acá sale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Cuando no sale nada ahí, es porque está neutro. O a veces le ponen un 0, pero eso es menos correcto. Entonces, quiero saber los protones, los neutrones y los electrones de este átomo. Vamos, mano a la obra. Ya, ¿6 qué? Mi profe me decía 6 qué, 6 perros, 6 gatos, 6 burros, 6 manzanas, 6 peras. Ya, la Sofía dice 6 protones.
Los neutrones. Súper. 6. ¿Y los electrones? Los electrones también son 6. ¿Ya? Acuérdense que protones es igual al Z y es igual a los electrones cuando el átomo está neutro. Ya acuérdense que cuando está neutro los protones tienen que ser igual a los electrones, porque si hay más electrones, la carga va a ser negativa. Si hay más protones, la carga va a ser positiva. Entonces, para que sea la carga neutra, protones y electrones tienen que ser iguales para que sea la carga neutra. ¿Se entiende? ¿Ya? Y acuérdense que neutrón más protón es el A y los protones son el Z. Y acuérdense que el A es el más grande, másico. ¿Ya? El másico. Y el Z es el más pequeño, el menos grande. En cuanto a número, ¿no? Aquí este es el A y este es el Z. Pueden estar cambiados, ojo con eso, puede que el 6 esté arriba y el 12 abajo, ya, y usted igual tiene que decir que este es el A y este es el Z, no se equivoquen con eso de localización, solo fíjense en la magnitud del número. Ahora, si yo tengo protones, neutrones y electrones, hay cosas que ya tienen que ser rápidas, ¿cierto? Hay un número que me da el tiro, un dato. En realidad me da dos. Ya, súper, los protones son 14. Bien. Maravilloso. Los neutrones, perfecto, neutrones 14. ¿Y los electrones? Al revés, 16. ¿Ya? El menos 2 significa que hay dos electrones menos, hay dos cargas positivas, negativas más. ¿Ya? Hay dos negativos extra, hay dos electrones extra. ¿Ya? En cambio, cuando sale 2 más o más 2, es porque hay dos electrones menos, porque hay dos cargas positivas más. ¿Sí? Fíjate que esa es la carga. Si está positivo, es porque tiene más protones. Si está negativo, es porque tiene más electrones. Ya acuérdate que electrones son negativos, protones positivos. Si el átomo está negativo, hay más protones.
Si el átomo está positivo, hay más protones. ¿Se entiende? Ya, por ejemplo, si yo tengo el mismo elemento, pero ahora yo le pongo +3. ¿Cuántos protones tiene y cuántos electrones tiene? Sabiendo lo siguiente, ojo aquí, y esto grábenselo, pero y nunca se les olvide. Eso significa electrones por si acaso. Los únicos que se mueven, que se van y que vienen son los electrones. Los protones jamás se mueven del núcleo, ¿ya? No se pueden ir protones ni llegar protones, tampoco neutrones. Lo único que llega y se va son los electrones, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, veamos cuántos protones tiene ese átomo. +14, bien. ¿Y cuántos electrones? 11, perfecto. ¿Ya? En ese caso está más positivo, pero no pueden llegar protones, ¿ya? Lo que tienen que irse son los electrones. Entonces, cuando un átomo está más positivo es porque se fueron electrones, se fueron cargas negativas. Cuando está más negativo es porque llegaron cargas negativas, llegaron electrones, ¿ya? Y ahí sí, no te preocupes, vaya nomás. El 28 es el número másico, acuérdense. El A, que son los protones, más los neutrones. Por ende, el A es 28, los protones son 14. ¿Cuántos son los neutrones? 14. ¿Sí? El A es la suma de protones más neutrones. ¿Ya? Ya, maravilloso. No hay dudas, no hay preguntas. Seguimos. Vamos con los... a ver, los elementos existen como gemelos de los elementos. ¿Ya? Y existen 3 gemelos, los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones, pero tienen la misma cantidad de protones. ¿Ya? O sea, diferentes neutrones, pero la misma cantidad de protones. Si se dan cuenta aquí siempre tiene 6, 6 y 6, pero va cambiando la cantidad de número másico, por ende va cambiando la cantidad de neutrones. Porque si no cambian los protones y está cambiando el número másico, lo único que puede estar cambiando son los neutrones. Entonces, los isótopos son átomos de un mismo elemento, carbono, 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 que tienen la misma cantidad de protones y diferente cantidad de neutrones. Y esos son los isótopos. Luego tenemos los isótonos, que son átomos diferentes, elementos diferentes, pero tienen la misma cantidad de neutrones. ¿Ya? Tienen la misma cantidad de neutrones. En este caso, el berilio, el B, berilio, ¿cuántos protones tiene?
El Be, ¿cuántos protones tiene? Cuatro, ¿cierto? 4 protones. Y el boro, el B solita, tiene 5. ¿Ya? Entonces ahí hacen la resta entre 11 y 5, 10 y 5 y 4, perdón, y sacan los neutrones y se dan cuenta que son los mismos. Entonces los isóbaros, o sea, perdón, isótonos, son aquellos que tienen la misma cantidad de neutrones, diferentes protones, pero son elementos diferentes también. ¿Ya? Y los isóbaros, que son los últimos, son átomos de distintos elementos, argón, potasio, calcio, que tienen el mismo número de partículas en el núcleo, es decir, tienen el mismo número másico, ¿ya? La misma A. Es decir, protones más neutrones es el mismo. No quiere decir que los protones en todos sea el mismo y los neutrones en todos sea el mismo. Si se dan cuenta, aquí protones, acá son 18, después 19, 20. Acá son 22, 21, 20. Lo que es igual es la suma de esos dos, el número másico, el número de partículas en el núcleo, ¿ya? Solo coinciden en el número másico. Su comportamiento y cantidad de electrones son diferentes. Esta es una mnemotecnia. Isótopos con P igual número de protones. Isóbaros, la A, igual número másico. Isótono, la N, igual número de neutrones.